Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda informativa. Inicialmente se debe dar cuenta, por ejemplo, acerca de los criterios, y esto en la agenda del programa, los criterios sobre el proceso de nacionalización. Esto ha surgido en forma de debate a partir de algunas decisiones, fallos que se han registrado, por ejemplo, en un fallo reciente de la CIADI, que establece que Bolivia debe pagar $105 millones a la BBVA, producto del proceso de nacionalización del sistema de pensiones en nuestro país. Esto ha generado muchas repercusiones y muchas reacciones porque se dice que similares situaciones se han tenido y en el país ya se habría dilucidado en 12 procesos que se debe pagar a nivel internacional a estas empresas a nivel de por encima de los $700 millones. Pero se hizo referencia además al verdadero sentido, al verdadero concepto de la nacionalización, si realmente se ha establecido, se ha llevado adelante una verdadera nacionalización en el país. Este es el primer punto en el programa. El segundo tiene que ver con movilizaciones callejeras y posible escenario de conflictividad, tomando en cuenta que el pasado jueves hubo una movilización en la sede de gobierno protagonizada por médicos, CONADE, plataformas ciudadanas, gremiales, para mencionar algunos sectores, y que ha derivado en algunos hechos de violencia, la obstrucción de un grupo de personas que se apostaron por la Plaza Bolivia en la sede de gobierno y que se fueron identificadas como parte de afines al movimiento al socialismo. Por lo menos eso es lo que se ha mencionado y se evitó la continuidad de esta marcha. Bueno, empiezan a surgir así algunas movilizaciones de calle en contra, dice, de la persecución política y en función también a otras demandas, sin dejar de lado lo que va a ocurrir este lunes 25 con el paro de actividades en Santa Cruz por el tema del censo también. Y finalmente, a propósito del censo, hacer referencia a la polémica que se ha generado precisamente alrededor de esa decisión de postergar el censo de población y vivienda en nuestro país. Estos 3 puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana ya lo hemos manifestado en distintas ocasiones. Realizamos siempre un sorteo inicial previo al inicio del programa para establecer el orden de participación, y por ello vamos a dar la bienvenida inicialmente al politólogo Franklin Pareja. También está junto a nosotros el politólogo también Marcelo Arequipa, y finalmente el diputado del Movimiento al Socialismo, el diputado Omar Yujra. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Franklin Pareja. ¿Qué mencionar frente a este tema? Al primero, que tiene que ver con este proceso de nacionalización, a propósito de lo que se ha manifestado recientemente con ese fallo de la CIADI. Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan este sábado. Un saludo muy cordial a los panelistas que el día de hoy
nos toca compartir con el diputado Omar Yujra, con mi colega Marcelo Arequipa y con ustedes como anfitriones también. Un muy breve paréntesis, sumarme a todas las hiperabundantes felicitaciones que han recibido con toda justicia por parte de la colectividad de todo el país y también de fuera, por los 50 años de un trabajo extraordinario que realiza Panamericana, siempre con espacios plurales, de discusión intensa, de intercambio de ideas, de confrontación de ideas, que creo que es lo que la mantiene plenamente vigente en todo el país. El día de hoy, como bien mencionaste, José Luis, hay una agenda que nos va a llevar a discutir algunos temas que son inherentes a la coyuntura, pero que también devienen de situaciones de naturaleza estructural con referencia al cambio de la arquitectura jurídica nacional, emergente no solamente de la nueva Constitución aprobada el año 2009, sino también de lo que fue en su momento la base del discurso del movimiento al socialismo, particularmente del señor Evo Morales, que en época de elecciones se le hacía mención a que uno de los temas fundamentales era la recuperación de los recursos naturales. Con lo cual, en una campaña electoral hay dos cosas. Una es la promesa electoral y otra es la oferta electoral. Y esta es una diferencia sustantiva, porque la oferta electoral generalmente está supeditada a la viabilidad técnica de su implementación. Por eso muchos gobiernos o muchas fuerzas políticas llegan en su momento después de una victoria, a veces abrumadora, otras veces raspando, pero llegan al momento en que dejan de hablar desde fuera, mirando por la ventana, y se tienen que hacer cargo del barco. En el caso de las ofertas electorales, estas a veces se justifican en su imposibilidad de ser implementadas por razones técnicas, y ahí viene la primera decepción colectiva, cuando dicen determinadas cosas u ofrecen determinadas cosas en campaña y luego no las implementan en gobierno. ¿Por qué? Pues porque aducen eso, ¿no? De que una vez visto y revisado todo, es imposible, no se puede. Por lo tanto, empiezan a modificar su oferta electoral. Sin embargo, la promesa electoral es de cumplimiento obligatorio. Esa no admite excusas de que hay cuestiones técnicas que no permiten, o determinados factores quizás de naturaleza jurídica que también inviabilizan. No, la promesa electoral tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Y Morales prometió la recuperación de los recursos naturales. Entonces, de ahí nace esta política de nacionalizaciones. Nacionalización en sentido de tomar control absolutamente de todo el circuito de producción, de los activos y también eventualmente de los pasivos, porque hay que tener una visión integral cuando uno nacionaliza. Históricamente en el país no nos ha ido muy bien en cuestión de nacionalizaciones. Las que se han producido en el país en el rubro de hidrocarburos tuvieron sus problemas, pero recordemos una muy icónica que fue la nacionalización de las minas en 1952, con la revolución del 52, donde se le expropió a Patiño los activos, las minas, en fin, y no se pudo, y además no vieron el flujo de caja, que en ese momento había un pasivo muy grande, es decir, se hacen cargo de las minas, se hacen cargo de los activos que había, pero también había un pasivo muy grande. Y lo peor de todo es que no contemplaron que en el circuito de producción de nada servía tener una cantidad importante de estaños si estas no llegaban a los hornos de fundición, que también eran de Patiño. Entonces ahí vieron las famosas compensaciones o indemnizaciones que al final no les salieron a cuenta, como realmente la historia pinta. Fue una mala nacionalización en esencia, y la Comibol, que se creó también en ese periodo, trabajó a pérdida muchos años, fue muy ineficiente, fue administrada inclusive por los trabajadores en los rubros técnicos, cosa que hizo que se ralentice más.
despidieron, liquidaron e indemnizaron a todo su personal y después lo volvieron a contratar, generando un boquete de carga social importante, ya no para, en este caso, para Patiño, sino para el Estado. Y entonces, por eso la historia de las nacionalizaciones no es propiamente lo mejor. ¿Qué es lo que supone cuando llegue Evo Morales al estilo precisamente del siglo pasado? Con fuerzas armadas, ¿no? Con esos discursos que a él le gustan grandilocuentes, en fin, estaba cumpliendo su promesa electoral. Y en el fondo realmente habría que ver si en esencia esto es una nacionalización, porque lo que se ha producido es un cambio de reglas en la relación contractual y se han hecho nuevos contratos y ninguna de las empresas, en este caso capitalizadas y transnacionales, se fueron del país. Y además, como coincidió el momento en el que los commodities estaban al alza, realmente se alinearon los astros de una forma muy positiva, que inclusive este cambio de reglas en la relación contractual hacía que las operaciones de las empresas que iban a modificar su estructura financiera todavía obtenían absolutamente márgenes de utilidad importantes y todavía sus operaciones eran viables. Pero en ese escenario, Bolivia no solamente ha entrado en un proceso de cumplimiento de promesa con una impronta electoral, con una impronta política, de cambio de modelo económico, sino que al día de hoy ya tenemos pues una cantidad importante de demandas que nos han interpuesto en escenarios internacionales donde no tenemos el control. A nivel interno, claramente el gobierno siempre termina imponiendo su relato, ¿no? Si quiere que haya golpe, hay golpe, punto. Los medios de comunicación, los analistas, los estudiosos, todas las oposiciones, todos tienen un discurso a veces contrario, pero no importa, nada de eso importa. Lo que importa es lo que diga el régimen establecido y toda la maquinaria estatal funciona en esa dirección. Entonces, todo está construido, desde el Tribunal Constitucional se opera generando contrarreformas constitucionales, lo cual ya supone un quiebre del sistema democrático, y se gana todo lo que se quiere y se impone todo lo que se quiere. Pero cuando vamos a escenarios internacionales no ganamos ni una. Ojalá pues con la misma eficiencia o con la misma efectividad con la que se hacen y se imponen las cosas en el país, se pudiera actuar cuando estamos en escenarios y en estrados judiciales internacionales. Ahí nos va como en la guerra. No hemos ganado nada hasta el día de hoy. Y esto no es un relato, esto es una evidencia fáctica que está claramente establecida por todas las demandas que nos han interpuesto. Esto no está sujeto a un prisma político, sino que ahí están los datos y toda la ciudadanía puede revisar. ¿Por qué nos ha ido mal? Hay tres cosas fundamentales en un proceso de esta naturaleza. La primera, que desde origen estuvo mal hecha, mal concebida, y por lo tanto estaba predestinada a tener una consecuencia negativa. Por mucho que instaures y crees una instancia institucional que se dedique a la defensa del Estado. Yo recuerdo que cuando se creó la Procuraduría, el presidente y las autoridades de turno hacían mención incisiva en el hecho de que el Estado boliviano estuvo desprotegido, siempre estuvo desprotegido y siempre perdía. Y además no solamente perdía por la debilidad de las acciones, sino porque además había un contubernio desde la estatalidad que deliberadamente impulsaba procesos para perder, y esto generaba una colusión entre malos defensores, malos bolivianos, malos patriotas, que nunca defendían los intereses del país. Así que con bombos y platillos se crea la Procuraduría General del Estado para la defensa legal del Estado. Maravilloso, pues, ¿no? Uno diría, caramba, por fin va a haber una instancia que defienda con consistencia,
con uñas y dientes y que en los estrados internacionales tenga la capacidad de darnos por lo menos señales de que el Estado está protegido, de que hay una instancia que preserva nuestros intereses. La realidad es totalmente contraria. Nos ha ido como en la guerra, no hemos ganado absolutamente nada, por lo tanto, por inferencia, hemos perdido todo. ¿Qué sucede en este último caso? Es paradójico, debe ser el único país del mundo que nacionaliza algo y no actúa. No, porque esto es pues lo más increíble. O sea, nosotros todo audaces, envalentonados, como el proceso de nacionalización, vamos y tomamos control de los aportes de los bolivianos. Ojo, son los aportes de los bolivianos. Y deciden crear la gestora para administrar los aportes de los bolivianos. Más de una década no logran el proceso de transición, de traspaso de los activos, en fin. Hasta que el que ha sido nacionalizado nos pone una demanda y nos dice, ya pues, qué rato. ¿Por qué? Porque estas instituciones que se han hecho cargo de los aportes a través de los fondos de pensiones, primero, no se pueden ir del país, porque no termina el proceso de transición. Segundo, no pueden vender nada, porque eso ya forma parte del país, ya está nacionalizado. Tercero, están perdiendo valor. Lógicamente, esto es pues un negocio, como todo en el mundo. Cuando yo escucho decir, estas instancias siempre defienden al capital, siempre defienden a los capitalistas, pero a ver, precisamente para eso se ha creado pues una Corte Internacional de Arbitraje, como esta, como la CIADI, para defender las inversiones. Y el que quiere entra y el que quiere no entra. Y el Estado entró con las reglas, y una de las reglas era que podían acudir a esta instancia. Como no se ha logrado hacer este traspaso, ya ha pasado más de una década, y tenemos creo que al de la gestoría ahí diciendo que estamos en un 82% de avance, después de una década, 82% de avance, y que va a entrar en una fase experimental. O sea, todos sabemos que no pueden haber fases experimentales para la implementación. Las pruebas pilotos se hacen primero y después, cuando todo está funcionando adecuadamente, me refiero al software, recién entra en funcionamiento. O sea, después de una década ni siquiera estamos en condiciones de operar, tenemos una sentencia, tenemos que pagar, y ahora se aduce de que hay todavía instancias a las cuales podemos recurrir. Algunas de ellas la Corte Internacional de Justicia, y que inclusive podremos pedir la anulación del juicio. Es probable que sí, es probable que haya instancias, pero eso no significa que en esencia vayan a cambiar las cosas, porque lo que ha sido mal concebido, lo que a todas luces es un proceso defectuoso, lo que a todas luces demuestra un alto nivel de ineptitud, de ineficiencia, es algo que no se puede ocultar. Con los antecedentes, además, de que hemos perdido 11 instancias previas, es decir, 11 demandas previas, y ya sumamos 700 millones aproximadamente de dólares que le han generado un boquete al Estado. También he escuchado decir que esa es una suma razonable, que eso es ínfimo. O sea, un país como Bolivia, que es el país más pobre de Latinoamérica, solamente por encima de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití, el más pobre de Sudamérica, para no ir a toda Latinoamérica, no puede pues darse el lujo de tener autoridades que infravaloren la pérdida de 100 millones de dólares que representan fácilmente unas 60 escuelas o 40 hospitales, una infraestructura que nosotros podríamos destinarla de una forma realmente eficaz, pero que al margen de eso se hace una relación costo-beneficio, donde se dice lo que hemos ganado y lo que estamos perdiendo. Lo que hemos ganado es infinitamente superior a lo que estamos perdiendo. Ese es un justificativo. Es un justificativo inaceptable. Es un justificativo que definitivamente creo que
no puede ir de la mano de la vocería o de las personas del oficialismo, porque esto genera una gran interrogante, y aquí me voy a quedar con este interrogante. ¿Quién va a asumir en Bolivia este costo? ¿A quién le van a cobrar esos 105 millones de dólares? ¿Se van a hacer cargo los bolivianos con sus aportes? ¿Hay algún responsable cuando este tipo de cosas sucede? ¿O esto va a quedar en la nada y lógicamente al final lo que va a suceder es que el Estado boliviano va a terminar pagando y no se sabe dónde ni quién finalmente asume una responsabilidad concreta sobre un proceso nuevamente fallido? Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Le damos la palabra a don Marcelo Arequipa también para que haga referencia a este primer punto. ¿Hubo, no hubo nacionalización en el país? ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa? José Luis, muy buenas tardes. Empiezo por la felicitación por los 50 años muy bien logrados, muy bien trabajados de la Radio Panamericana. Creo que es una de las radios más emblemáticas que tenemos en todo el país. ¿Quién no ha escuchado en realidad los programas de la radio en diferentes horarios? Así que mis felicitaciones otra vez. Un saludo igual especial para el diputado Mario Ura y para mi colega también Franklin Pareja. Quiero partir por una premisa que a veces no logramos, creo, terminar por digerir cuando hablamos del tema de nacionalización. Para mí, y uno sumando un poco, si quieres, algún argumento histórico más a los que se refería Franklin hace rato, toda nacionalización en el país, toda nacionalización ha conllevado ciertamente un costo político, un costo social y un costo económico. Es decir, toda nacionalización, toda medida de este tipo ha tenido que traer, creo, como efecto estos tres tipos de costos. El 69, Marcelo Quiroga Santa Cruz nacionaliza la Gulf Oil con el presidente Obando, y el costo de esa nacionalización es 79 millones de dólares, que se la va pagando en el tiempo, es decir, no se la paga en ese mismo momento, pero se la va terminando de pagar. Entiendo que el 71 se terminó de pagar esos 79 millones de dólares que se le debía en su momento a la Gulf Oil. Costo económico, ¿no? Costo político de eso, la serie de golpes militares que vienen después de eso, ¿no? Y unas decisiones que van en contrasentido a esa nacionalización en ese momento, de parte de Banzer, por ejemplo, que es el que se encarga de desnacionalizar el petróleo, ¿no? Con esa ley de hidrocarburos y la ley de inversiones en la etapa dictatorial del expresidente Hugo Banzer Suárez. Costo social. Creo que ahí podemos estar de acuerdo, en realidad, en que en todos los momentos en los que hemos estado, la sociedad boliviana ha estado presente, cuando se ha nacionalizado algo, el impacto en términos de lo simbólico y el impacto en términos de la imagen y de la identidad boliviana se valoriza. Podemos estar o no de acuerdo con que la nacionalización sea una medida, digamos, adecuada en términos económicos, de acuerdo al contexto en el cual se vive en ese momento, pero de fondo, creo que el costo social en realidad no es al pierde, ¿no? Es decir, no pierdes cuando cometes un tipo de estas medidas. Sí, en términos económicos puedes perder, y en algunos casos se puede perder más o menos, sí se puede perder. Sí, en términos políticos es una medida ciertamente arriesgadísima, es decir, no hay, por lo menos en el registro por eso que tenemos en el país, no todos los presidentes que llegan al mando del Estado se deciden, digamos, por nacionalizar algo, no todos. O sea, hay coyunturas específicas, creo, trascendentales, de fondo, que empujan a que los mandatarios en ese momento decidan implementar políticas de nacionalización. Ahora, se puede decir también, pero es un eufemismo decir nacionalización cuando en realidad no es eso lo que se quiere.
El procedimiento también puede llamarse, y se lo ha llamado creo en algún momento también expropiación, ¿no? Aún así igual terminas teniendo que pagar a quien le estás quitando, digamos, un poco la tuición sobre esa empresa, sobre ese recurso, sobre la administración de lo que estaba haciendo, ¿no? Aún así, ayer, antes de ayer y hoy día, es decir, vas a tener que pagar, inevitablemente vas a tener que cargar con un costo sobre ese tema, ¿no? Y ahí es donde empiezo a ver que en la discusión, digamos, en la opinión pública, está más centrada en función de, pero nos han mentido con la nacionalización porque igual nos está costando dinero, pero nos han mentido porque en realidad eso no funciona. Y creo que, a ver, la nacionalización de los hidrocarburos que empieza a acometerse el año 2006 hasta el día de hoy, por lo menos creo que si algo nos ha dejado, digamos, un poco como efecto, como resultado, si uno pudiera hacer una valoración así meramente superficial, es que sin duda el país ha cambiado, y ha cambiado muchísimo, ¿no? Uno no tiene necesariamente la varita mágica, ni en ese momento ni ahora, para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, porque todos sabemos muy bien que los precios de las materias primas, de los famosos commodities, se van incrementando, y eso ayuda fuertemente a que pues tengamos unos recursos económicos importantes en ese momento, ¿no? Entonces eso ciertamente ha repercutido pues un poco en la transformación que tenemos hoy día como país, y eso ha venido coligado a una agenda en temas sociales importantes para sectores vulnerables, sobre todo. Eso tampoco creo que haya que menospreciar o dejar a un lado, si quieres. Para mí es claro que a partir de mediados del año de este siglo, de este siglo que ha comenzado, todas esas medidas de corte social, unidas a ese contexto externo favorable en términos económicos, han servido justamente para dos cosas fundamentales. La primera, reduces el nivel del famoso coeficiente Gini, que es el que te mide la brecha, la desigualdad, ¿no?, entre ricos y pobres. Y si uno se fija, por lo menos, digamos, los estudios que los informes que habían hace 10 años atrás, Bolivia estaba junto con Brasil como uno de los países más desiguales en el continente. Hoy día no estamos como uno de los países más desiguales en el continente. Y segundo, hay pues sin duda, o ha habido en todo caso, una movilidad social importante de gente que ha ascendido de sectores vulnerables, pobres, digamos, a la clase media. Que eso necesite aplicarse con más acciones, con más tareas, para que esa gente se tenga que terminar por quedar en la clase media y pueda aspirar a mejores condiciones, sí, sin duda. Y me parece que ahí sí podemos estar de acuerdo, absolutamente todos creo, en que hay tareas pendientes, hay tareas que todavía se tienen que encarar, hay trabajos sumamente importantes, y probablemente ahora sí podamos hacer una evaluación de habrán habido nacionalizaciones más responsables, otras no tan responsables, algunas cosas sí o sí tenían que haberse nacionalizado y otras no tanto, deberían haberse meditado más, pero no siento que estemos entrando en ese debate, sino que estamos entrando otra vez muy entrampados, cuando tocamos el segundo punto un poco veremos, muy entrampados en esta idea de ¿estás a favor o estás en contra? Y creo que sinceramente las cosas no se terminan y no se deben terminar por traducir solamente en esa dicotomía, ¿no? Es decir, si estás a favor o estás en contra, definitivamente de una de las dos cosas. Porque otra vez, creo que hay unos matices muy importantes respecto de los resultados que se han ido generando desde el 52, si quieren. No voy a hablar desde hace 15 años atrás, desde el 52. La nacionalización de la GALF en el 69, esta última que hubo, todo ese paquete de nacionalizaciones, creo que sinceramente en el balance en general, para ir cerrando hasta mi intervención, el costo político fue muy fuerte, el costo económico también fue significativo. Ahí sí creo que es bien importante remarcar eso. Tiene un costo, pues, y eso hay que asumirlo, y hay que saber traducir eso como un mensaje a la población. Ha tenido un costo económico importante eso, porque no se le podía quitar a alguien
así nada más como por un arte de magia y romper con todas las reglas, digamos, que hay en el contexto internacional. Si no, estaríamos aislados hoy día, ¿no? Pero en el balance, para mí por lo menos, en el costo social no hemos perdido. Creo que el país ha ganado y creo que las valoraciones y las evaluaciones probablemente terminarán pues por tener, digamos, un sentido hasta incluso en algún caso paradójicos. Porque si uno revisa hoy día la prensa, ves en el internet nacionalización, Marcelo Quiroga Santa Cruz, todos hablan de que en su momento él fue un hombre valeroso y fue un hombre valiente, decidido, y por eso se enfrentó contra una empresa gigante y la nacionalizó. ¿Qué es lo que van a decir los periódicos dentro de 20, 30 años sobre lo que pasó en el país con la nacionalización de los hidrocarburos? O sea, va a cambiar diametralmente también este tema. O sea, lo que quiero decir es que, un poco viendo en perspectiva las cosas, probablemente en los detalles que están de fondo por detrás están, digamos, las cosas que probablemente vamos a terminar por valorar más en el futuro inmediato todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra al diputado Omar Yujra. ¿Qué dice sobre este primer punto? Desde su punto de vista, incluso con las explicaciones que se han proporcionado hasta el momento, con el reconocimiento real de que sea cual fuere la figura que se vaya a adoptar, se requiere siempre una suerte de compensación económica, pero los términos que se utilizan, sobre todo en la realidad, para trasladarlos al ámbito discursivo, han sido los pertinentes. Hablar de nacionalización. ¿Qué se entiende por nacionalización? ¿Qué dice usted, diputado Mariujra? Gracias, José Luis, muy buenas tardes. A través tuyo saludar a toda la audiencia de Panamericana y a la vez también felicitar por los 50 años de esta radio tan prestigiosa. Saludar también a nuestros panelistas Marcelo y Franklin, que el día de hoy estamos presentes, y desde luego pues a tu persona, que siempre nos trata muy bien cuando estamos acá. A ver, yo creo que hay que tocar varios puntos acá. Se ha mencionado de que, bueno, algunas cosas que se están repitiendo de algunos políticos, como que ha sido mal concebido, que no se ha actuado, que es experimental, en fin, algunos de los adjetivos que se ha utilizado. Mira, la población tiene que entender que en los últimos 40 años el país ha transcurrido por dos visiones de Estado, ¿no? Una primera visión que ha estado circunscrita entre el periodo 85-2005, y aquí voy a enfocarme desde un punto de vista más económico. Desde mi profesión como economista voy a señalar algunos elementos. La privatización ha sido buena o mala para el país, ¿no? En esa visión de experimentar, si tú quieres, con modelos extranjeros como la receta del consenso de Washington, o lo que coloquialmente conocemos como el modelo neoliberal, se aplicó esta receta en el país, y a partir de aquello se empezó a privatizar recursos naturales, empresas públicas y hasta servicios, ¿no? A raíz de esto se generaron protestas sociales a nivel nacional, y aquí hay un elemento principal. Por eso preguntaba si ha sido bueno la privatización o no para el país. En términos sociales creo que no, porque la gente no le llegó muy bien el tema de la privatización. El enajenar los recursos naturales, el enajenar empresas públicas, pues representó al país, de acuerdo a un estudio que se ha hecho en la Asamblea Legislativa hace unos años atrás, en la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, así se ha llamado esto, un estudio que ha durado bastante tiempo, y cuya conclusión es de que durante el periodo de la enajenación, los recursos que se han perdido para el Estado alcanzan a más de 20.000 millones de dólares. No estamos hablando de 100, de 1.000, no. Estamos hablando de más de 20.000 millones de dólares que en términos económicos se denomina como lucro cesante, y eso es lo que ha dejado de percibir por la famosa privatización, que inicialmente fue vendida como una capitalización, pero en realidad lo que vimos es que fueron vendidas nuestras empresas, nuestros recursos, no solamente entre gallos y medianoche, sino a precios de gallina muerta, y eso lo conoce absolutamente todo el pueblo boliviano, y eso es consciente. Precisamente a raíz de estos elementos es que recordaremos
que cuando se estaba queriendo vender el gas, ¿no?, por puertos chilenos, empieza protestas sociales en el Alto, lo que posteriormente se denomina como Guerra del Gas, pero en realidad no fue ninguna guerra, fue una masacre por parte del gobierno del señor Sánchez de Lozada, donde murieron decenas de personas, hubieron miles de heridos, y la consecuencia de esto fue precisamente que el señor Sánchez de Lozada salga del país. Ante esto el señor Mesa se queda, uno de los principales políticos que en este momento están denostando el tema de la nacionalización, y que en su momento se comprometió con los ciudadanos salteños de que primero se iba a hacer justicia y que iban a tomar todos los elementos de la agenda de octubre del 2003. Uno de esos elementos era la nacionalización. Y recordemos que en julio del año 2004 se hace un referéndum que sin embargo el señor Mesa no logra cumplirlo, porque cuando se está debatiendo la ley en el Congreso, el señor Mesa se niega a firmar la ley de hidrocarburos, porque según él no era factible, ¿no? Era perjudicial incluso. Entonces, estos elementos nos llevan a, precisamente ya posterior al 2006, cuando con el decreto 28701, Héroes del Chaco, se establece la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Y a partir de esto se hace diferentes nacionalizaciones de los diferentes sectores, empresas y recursos que se habían privatizado durante el periodo 85-2005. Si revisamos a profundidad, por ejemplo, el decreto 28701 establece con claridad que la propiedad, posesión y control total y absoluto de la cadena de hidrocarburos pasa al mando del Estado, ¿no? Este es uno de los elementos principales que luego y posteriormente se rescata en la Constitución Política del Estado en el artículo 349, precisamente en el capítulo que hace referencia a los recursos naturales. Entonces, un primer elemento, hay una sociedad, hay un pueblo boliviano que estaba cansado de esa privatización que simplemente nos había robado, y producto de aquello teníamos una élite política que no hacía nada, y en términos económicos 6 de cada 10 bolivianos estaban bajo la línea de la pobreza, ¿no? La famosa privatización o capitalización que tenía que sacar al país al desarrollo, pues no había sido así. Solamente había una élite política ya bastante anquilosada, con coaliciones, no respetaban el tema de la democracia, se definían los presidentes en el Congreso, uno que salía tercero, uno que salía segundo, era elegido presidente, y en realidad no se respetaba el voto del pueblo boliviano. En ese sentido, la nacionalización a partir del 2006, en términos económicos, simplemente para dar un dato, la renta petrolera, por ejemplo, 42.838 millones de dólares hasta el año pasado, ¿no? Este dato lo he mostrado en varios medios de comunicación, y acá voy a señalar algo muy importante. Acá hay una línea roja que es los ingresos del país si no hubiésemos nacionalizado, y es básicamente una tercera parte de los ingresos que hemos obtenido con la nacionalización. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Básicamente en la estructura de los ingresos de la nacionalización podemos encontrar de que hoy en día el government take, es decir, todo lo que se quede en renta petrolera para el país, alcanza alrededor de hasta el 87%, cuando antes, recordemos, con la anterior ley de hidrocarburos incluso, solo el 18% se quedaba en el país, ¿no? El 82% se llevaban las empresas transnacionales, y precisamente ese era el malestar de la población. Nos habían engañado incluso con el tema de que el gas era de propiedad de los bolivianos, sí, pero siempre y cuando esté hasta boca de pozo. Pasado boca de pozo, la propiedad era de las empresas transnacionales. Y ese era el discurso que nos vendían, pero el pueblo no es tonto, el pueblo se dio cuenta de esto, y precisamente uno de los pedidos era el tema de la nacionalización. Por tanto, haciendo una comparación entre lo que ha sido el periodo de privatización, si fue bueno o malo para el país en términos económicos. Fue malo desde el punto de vista económico porque el país perdió más de 20.000 millones de dólares, no estamos hablando de 100, 700, no, 20.000 millones de dólares que ha perdido el pueblo boliviano. Segundo, la nacionalización, con todas las luces y sombras que quieran verlo,
en términos concretos, solamente en el caso de hidrocarburos, sin contar el resto de los sectores, cerca de 43 mil millones de dólares. Si contemplamos la renta petrolera de este año, con seguridad vamos a pasar los 45 mil millones de dólares positivos para el país. Ahora, ¿eso se ha quedado una élite de política? No. Eso se ha hecho una redistribución. Alrededor del 80% en este momento de los recursos se quedan en las universidades, en las alcaldías, en las gobernaciones, no se queda precisamente el nivel central. Entonces se ha hecho una redistribución, esa redistribución ha permitido disminuir la tasa de la pobreza más rápido que otros países. No hemos eliminado la pobreza, eso en ningún momento se ha señalado, pero hemos reducido en aproximadamente 23 puntos porcentuales más rápido que otros países que también han reducido su pobreza, pero no lo han hecho como nosotros lo habíamos iniciado. Y adicionalmente el tema de la desigualdad. En su momento uno de los más ricos en el país versus uno de los más pobres también en el país tenía una diferencia de 128 veces. Imagínate tú esa diferencia. El presidente Mesa en ese momento ganaba cerca de 30.000 bolivianos, ¿no? En bolivianos de esa época, y un trabajador apenas ganaba 300 bolivianos, es decir, 100 veces más que un trabajador. Hoy esas brechas se han acortado precisamente a raíz de esta redistribución, que reitero, no solamente es impositiva en términos económicos, pero también en términos sociales. Ahora, decían que hemos tenido suerte en la nacionalización porque los precios han estado altos. Ese es un discurso que manejan hace bastante tiempo, y también me gustaría demostrar que no es así, porque miren, el año 99 es donde empiezan a subir los precios. Los gobiernos de Tuto, los gobiernos de Sánchez de Lozada, de Mesa, ya tenían precios buenos, ¿no? Empieza a subir el 99 y sube y sigue subiendo, ¿no? Año 2005. Entonces no pueden decir de que ellos pobrecitos han tenido la mala suerte de que no han tenido precios buenos, y bueno, nosotros suertudos hemos tenido la suerte de tener precios altos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, a partir del 2008, la crisis financiera de Estados Unidos hace que el mercado internacional sea más volátil, y el precio, que en su momento estaba por encima de $130, baja a cerca de 30. Una primera caída. Y ante eso el país se cayó, se desplomó, ¿no? Y recordemos que en los años 90 decían, cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros como economía pequeña nos daba pulmonía. Pero eso no ha sucedido después de aplicar nuevas políticas, ir en contrasentido de la política ortodoxa, y en varias oportunidades los precios han caído y la economía no cayó como estaban esperando. Por el contrario, en varias oportunidades hemos estado en primer lugar en crecimiento económico de la región. Eso en cuanto al tema de la privatización y nacionalización. Ahora, ¿cómo entramos al tema de los procesos de la Procuraduría? Aquí también hay un par de cosas, entre falacias y mentiras que han estado manejando. Primero, ¿de dónde vienen estos 12 casos que muestran? Es una fuente, Comunidad Ciudadana, un partido político de oposición cuyo líder ha sido vicepresidente y presidente de un modelo neoliberal anquilosado que estaba a favor de la privatización. Y si estaba a favor de la privatización, desde luego que van a defender a empresas transnacionales. Segundo elemento, en el caso de los casos que hacen mención, lo que no hacen referencia los colegas de Comunidad Ciudadana y algunos que vienen a refrendar sus posiciones, por ejemplo, de que de estos arbitrajes dicen que todos estos hemos perdido. Mentira. Solamente 2 arbitrajes han llegado a sentencia por nacionalización y se han logrado resultados ampliamente favorables a Bolivia. Por ejemplo, el caso del laudo de Quiborax no es por la nacionalización, es un arbitraje por una expropiación en el gobierno de Carlos Mesa. Otro de los casos, el de South American Silver, ¿no? En su momento pedían cerca de 386 millones de dólares. ¿Qué es lo que se ha pagado? Apenas el 7%. ¿Eso es una pérdida o es una ganancia para el país? ¿No? Otro de los elementos, sobre todo la oposición dice, y algunos medios de comunicación, que el gobierno debiera llegar a soluciones amistosas antes de llegar a sentencias con pagos altos. Eso se hizo durante todo el proceso de nacionalización. Ahora,
La nacionalización ya está consolidada y, como he demostrado, los ingresos están favoreciendo al pueblo boliviano, porque todas las nacionalizaciones prácticamente han sido compensadas y indemnizadas, por lo que no es cierto que el gobierno tenga deuda. En el caso específico del CIADI, para nosotros ese caso no está cerrado, por tanto no podemos decir el gobierno tiene que pagar, no. Hay instancias donde vamos a apelar, hay instancias donde vamos a continuar defendiendo el Estado. Es correcto lo que decía Franklin hace un momento. En el pasado no había ninguna instancia que defienda los intereses del Estado. Por eso es que se privatizó pues los recursos, las empresas, hasta los servicios. Imagínate tú la guerra del agua en Cochabamba. ¿Por qué se dio? Porque una empresa privada estaba elevando en X% el agua, un recurso que ahora es un derecho fundamental. Finalmente, entrando al tema de la gestora, me parece que aquí hay mucho dimes y diretes sin conocimiento pleno de lo que ha sucedido. La Constitución política, por lo que he explicado, establece que los recursos naturales son propiedad del Estado, pero de la misma manera el tema de los servicios, en el caso de la seguridad social de largo plazo, el artículo 45 establece de que la seguridad social, además de que se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, etcétera, dice que la dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. Segundo, los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Esto es un elemento que ya viene en la Constitución del 2009. A raíz de esto, de la Constitución, se establece la Ley 065 de pensiones, que fue consensuada con la Central Obrera Boliviana, con los trabajadores. Aquí hay un elemento también importante. A partir del 2010, y en cumplimiento a esta ley, se crea la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. Entre 2011 y el 2015 se hacen diferentes acercamientos con las AFPs. Dicho sea de paso que cuando se privatiza el tema de las pensiones el año 96, se hace con unos contratos, primero, un contrato indefinido y con exclusividad de territorio. Yo me pregunto, ¿en qué parte del mundo se hace ese tipo de contratos? En un informe de la Organización Internacional del Trabajo dice de 30 países que tenían AFPs, 18 han revertido porque las AFPs no cumplieron con lo que habían prometido. Entonces esto se revierte. Entrando al tema de la gestora, y con esto finalizo, la gestora, no es correcto decir de que ha utilizado recursos pero no ha estado manejando el sistema integral de pensiones. Para los que no conocen pensiones, el sistema tiene tres regímenes: contributivo, semicontributivo y el no contributivo. La gestora ha estado administrando la renta dignidad, que forma parte del régimen no contributivo, la renta dignidad que suma más de 5.500 millones de bolivianos para más de 1 millón de personas de la tercera edad. Entonces ha estado trabajando, y el sistema se ha ido también trabajando desde el año 2017, después de las negociaciones que se hicieron con las AFPs. Y para cerrar esto, yo lamento mucho que durante el año 2020 el gobierno de la señora Áñez, primero, haya cerrado el contrato que teníamos con el consorcio internacional que iba a ayudar a la defensa ante el CIADI de este laudo arbitral, y segundo, también haya cerrado el contrato que se tenía con la empresa que estaba desarrollando el software. Ahora se ha retomado, y precisamente en el mes de septiembre la gestora, en lo que corresponde al régimen contributivo, está ya iniciando, no está haciendo operación, en realidad ahorita ya está haciendo las pruebas del sistema. En septiembre entra en operación. Muy bien, muchas gracias, diputado Omar Yujra. Vamos a realizar una segunda ronda y vamos a solicitar a nuestros invitados especiales agilizar el tiempo de participación para ir cerrando ya, por favor, este primer punto en el programa. Don Franklin Pareja seguramente tiene algunas puntualizaciones. Gracias, José Luis. A ver, yo creo que hay que ir desmontando algunos mitos que todo este tiempo se vienen construyendo con una intencionalidad absolutamente política, que trata de justificar y trata de dar la impresión de que este modelo es un modelo fantástico, fabuloso, que ha reducido el coeficiente de Gini, que además ahora hay más clase media. Hasta el año 2000 éramos uno de los 10 países más desiguales del mundo. Nuestro coeficiente de Gini llegaba a 0.67, hoy se ha reducido a 0.38, lo cual nos sitúa evidentemente en una reducción de la brecha de la desigualdad muy importante.
Eso no se puede negar. De ahí esa sensación de la población de mejores días, de bonanza y todo lo que ha supuesto esta ratificación del apoyo popular que se ha producido en las urnas, porque la gente tampoco es loca, no vota porque simplemente tiene un afecto apasionado por determinada persona, sino fundamentalmente por su sensación. Lógicamente que la nacionalización, cuando uno la quiere poner en términos dicotómicos, si fue bueno, si fue mala, hay muchas interpretaciones. Y muchas interpretaciones, en algunos casos, pueden ser sesgadas y bastante convenientes. ¿Qué es lo que sucede cuando un país realiza este tipo de ejercicios que afectan a la propiedad? Lo primero, se manda señales al mundo de que no hay seguridad jurídica. Y el país no ha recibido ningún volumen de inversión extranjera directa, es decir, los inversionistas no han llegado al país en una proporción importante, precisamente porque hemos dado señales de que en Bolivia no hay seguridad jurídica. Pero no hay seguridad jurídica solamente para los inversionistas extranjeros, tampoco hay seguridad jurídica para los inversionistas nacionales. Entonces, es un modelo que se ha entrampado. A tal punto se ha entrampado que, aunque se quiera hacer ver bondades, el punto radica en que hoy por hoy está tan amarrado su modelo económico plural comunitario que realmente no lo saben explicar, porque tratan de darle matices más políticos, simbólicos que económicos, que primero no pueden modificar el tipo de cambio porque se dispararía la inflación. Una de sus primeras trampas. Segundo, no pueden levantar las subvenciones, como ya lo quisieron hacer el año 2010 y en una semana tuvieron que recular cuando el señor Morales estaba en el pico de su popularidad. Recientemente en el Ecuador el señor Lasso quiso hacer algo así, tuvo que recular, y entonces tampoco se puede levantar las subvenciones. Y como estamos sintiendo una sensación de que la inflación es bajísima, la más baja del mundo, la más baja de la región, que qué hacemos en Bolivia, que somos tan maravillosos para controlar la economía cuando la guerra está afectando a todo el mundo, ¿cómo es que nosotros podemos hacer? No es tan difícil explicar. Subvenciones que tarde o temprano, no sé hasta dónde vamos a resistir, están al límite. Tipo de cambio congelado, ¿hasta dónde podrá resistir? Eso depende también de cómo tengamos capacidad de generar o de absorber dólares, que es lo que al país, las reservas internacionales han caído de tal forma, tan drásticamente, que estamos en menos de 5.000 millones. Y por lo tanto, para sostener todo esto, acudimos a lo de siempre, a la deuda, ¿no? Estamos endeudados peligrosamente. Entre deuda, subvenciones y tipo de cambio congelado, salimos a la calle, hay pan, hay gasolina, hay abundancia de todo y tenemos esa sensación de que está funcionando todo maravillosamente bien, cuando en el fondo esto podría ser una bomba de tiempo. ¿Qué deseamos los bolivianos? Deseamos que no estalle la bomba, porque obviamente de nada le sirve a nadie decir, ven, yo tenía razón. No, ojalá que no suceda nada de eso, porque esto ya no es una cuestión inherente a una visión política, esto sería realmente un garrote durísimo para todos los bolivianos. Pero como no ha habido, volviendo al punto de la nacionalización, como no ha habido realmente un mensaje adecuado cuando se entra en un proceso fáctico de nacionalización, el punto radica también en que se hace mención de una forma absolutamente sesgada a que la nacionalización ha generado los ingresos y que el gran éxito y la bonanza se debe a eso, cuando en realidad el 16% es lo que realmente en esencia ha generado el proceso nacionalizador, y el impuesto directo a los hidrocarburos es que el que realmente aporta el 40% a las arcas del Estado, que no se ha promulgado mediante ley durante el señor Evo Morales. De otra forma, el gran problema estructural que se ha producido en el sector de hidrocarburos, que es la parte medular en realidad para el país, para la economía boliviana, es que antes se realizaban
25 a 28 ejercicios de exploración anualmente para seguir incrementando las reservas. Cuando las empresas fueron nacionalizadas, esto bajó a 4 ejercicios de exploración, 5 en el mejor de los casos y 2 en el peor de los casos. Entonces hemos ido explotando, extrayendo, pero no hemos ido ampliando nuestras reservas probables primero y probadas después, que además tienen que atravesar un proceso de certificación. Al día de hoy, nuestros volúmenes de exportación han caído drásticamente, y cuando nos muestra esa gráfica el diputado, dos cosas se han combinado. Uno, el volumen de exportación de gas, que ha llegado a picos importantes el 2008 y el 2013, a 30 mil millones de metros cúbicos día. Y luego, obviamente, los precios, los precios no son pues una fantasía, los precios son una cosa real. El año 2000 el petróleo, el barril estaba cotizado en $20, y luego esto ha llegado a subir hasta $140. Si fusionamos volumen de exportación, incremento de volúmenes de exportación y precio, los ingresos han sido para el país extraordinarios. En términos ahora de resultados, se ha ampliado la base productiva, es decir, el país ha ampliado su base productiva, el país ha diversificado su economía, el país ha entrado en un proceso de industrialización. No hemos entrado hasta el día de hoy en un verdadero proceso de industrialización, y las plantas de separación de líquidos son plantas separadoras de materias primas, eso no es industrialización. La planta de urea, pero yo no sé cómo habrán sido los estudios de preinversión que hacen una planta de urea en el Chapare cuando está distante de los mercados, si es que queremos tener un polo de desarrollo exportador. Luego nos hacen referencia a que definitivamente en el periodo anterior, pues en el periodo neoliberal, prácticamente se ha entregado los recursos y recibíamos poco. Sí, pero ¿saben qué? También tienen que considerar que el gasoducto se ha construido, el más grande gasoducto de Latinoamérica, de 3.000 kilómetros entre Brasil y Bolivia, se ha construido en ese periodo. Y entonces, ¿cómo ibas a tener volúmenes de exportación a tu principal socio comercial si no tenías la capacidad instalada, cosa que el señor Morales heredó? Y el IDH, eso tampoco es que se ha creado en el proceso de cambio, y ahí tienes el 40%. Y las inversiones posteriores se han quedado las mismas empresas, con menor participación, indudablemente, pero han seguido operando con utilidades, pero no han hecho exploración. Y entonces nosotros nos hemos dedicado a ordeñar a la vaca, a succionarla de tal forma que ahora, habiendo tenido la posibilidad de ampliar la base productiva, de diversificar nuestra economía, de dar saltos cualitativos importantes en tema de industrialización, seguimos prácticamente en un estado arcaico como estado, y eso no significa que como hemos reducido la brecha del coeficiente de Gini, esta se va a mantener per se. Para mantener esto tiene que haber un dinamismo y tiene que haber equilibrios macroeconómicos importantes que hagan sostenible desde el punto de vista financiero y viable desde el punto de vista tecnopolítico. Esto no es una discusión entre la derecha y el gobierno actual, ¿no? Porque además siempre cuando se trata de aducir de que esto pareciera dicotomizado entre la derecha, primero habría que definir quién es la derecha en este país. Porque las fuerzas políticas actuales, para empezar, ni siquiera se llaman fuerzas políticas, son conformaciones políticas porque fuerza no tienen. Los liderazgos que hacen cuestionamiento de estos procesos tampoco realmente tienen eco. Esto es una preocupación de los bolivianos. Y tratar de decir que, caramba, íbamos a perder tal cantidad, pero solo hemos perdido estito. Entonces, en realidad no hemos perdido, hemos ganado. No pues, ¿cómo vamos a llegar a esa conclusión? Si precisamente si nos interponen demandas internacionales es porque ha habido defecto en las cosas que hemos hecho.
Y pueden haber muchísimas más otras cosas. Y no estábamos hablando, por cierto, yo no hice ninguna mención a que estas anteriores demandas están vinculadas a la nacionalización. Son demandas que se han interpuesto, que la Procuraduría ha tenido que en su momento defender y no lo ha hecho de forma efectiva. Ahora, si decimos, el juicio era por 100 millones y entonces solo hemos pagado 20, hemos ganado 80, sí, pero también el fondo de pensiones o las administradores del fondo de pensiones pidieron en su momento 15 millones en un acuerdo boliviano. Y Bolivia les quiso dar $500,000. Entonces fuimos al juicio y terminamos pagando $105 millones, ¿no? El caso Quiborax, ese es un escándalo. El caso Quiborax hubo también la posibilidad de hacer y de llegar a un arreglo y hemos terminado pagando creo que $42 millones. Realmente tenemos que replantearnos la naturaleza y la efectividad de las instituciones que tenemos, y el país tiene que estar con una institución y con una instancia que realmente proteja y defienda los intereses bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para ir cerrando este primer punto, don Marcelo Arequipa. Sí, un par de consideraciones solamente, un poco viendo la perspectiva hacia adelante, en realidad, ¿no? La primera, que va unido a lo que también comentaba ahora mismo Franklin, el tema de la seguridad jurídica como país. A mí eso es algo que también de alguna forma me llama la atención, porque eso repercute en la inversión extranjera directa, ¿no? No tengo el dato exacto, quizá el diputado sí lo tiene, pero entiendo que producto además de la pandemia, de un contexto de crisis económica internacional y ahora la guerra misma que hay por la invasión rusa a Ucrania, todo el asunto de la inversión extranjera se ha reducido, ¿no? Pero si a eso además se le suma el hecho de que no existen condiciones políticas favorables para atraer justamente inversión extranjera, pues eso es una bomba de tiempo también, ¿no? Es una bomba de tiempo porque y eso lo uno muy bien con otro tema que creo que se complementa, ¿no? Y es justamente el hecho de gran parte de las pistas que estamos viendo hoy día a la hora de pensar en el manejo de la macroeconomía en los estados, sigue siendo más estatismo, sigue siendo más privatización, o más bien estamos yendo a una suerte de economía mixta, donde lo público con lo privado pueda conjugarse y pueda generar cierto desarrollo, en términos económicos estoy diciendo, ¿no? Y las pistas que veo, por lo menos por las discusiones que no solamente hay en el país, sino a nivel global, son economía mixta, es decir, participación de ambos lados, ¿no? Tanto de lo público como de lo estatal. Entonces, claro, en ese contexto que tenemos en general hoy día de más economía mixta y no necesariamente seguir insistiendo con solamente, digamos, el mando del Estado en lo económico, eso va en contrasentido de una sensación, de una percepción de la gente, ¿no? Y eso también puede ir en algún punto en contrasentido de aquello que creo que por lo menos la economía boliviana se puede dar la oportunidad de realizar. Casi todos los organismos internacionales que tocan el tema económico han mencionado hasta el cansancio que Bolivia no necesita hacer reformas o medidas más bien, de shock en términos económicos. No necesitamos, pero eso, ojo, no exime de que no tengamos que hacer algunas medidas. Sí se pueden acometer medidas más bien que entren dentro del orden de lo progresivo, no de shock, sino medidas económicas progresivas. Ahora, ya vamos a entrar seguramente al segundo punto también. Uno de los puntos por los cuales se hablaba de un escenario posible de conflictividad la siguiente semana tenía que ver justamente con el tema de los gremiales y con el asunto de ordenar un poco siquiera nuestra casa en términos tributarios, ¿no? Es decir, el sector informal,
toda esa estructura, ¿no? Toda esa dinámica de economía que se la ha llegado a denominar como economía informal, ¿no? Y eso entra o está dentro del orden de lo que significan pues medidas progresivas dentro de la economía. Ahora, si el candado es no vamos a poder y no podemos hacer como Estado, no se puede hacer como Estado, no se pueden acometer medidas progresivas, vamos a esperar a que el globo se infle tanto como para que luego la emergencia sea sí o sí medidas de shock, y eso va a ser mucho más, el impacto de eso en términos políticos, en términos sociales, sin duda va a ser mucho más contraproducente para todos, ¿no? Creo que hay un escenario por eso que nos está invitando cada vez más a plantearnos la idea de superemos estas discusiones que estamos teniendo ahora, pensemos un poco por dónde está yendo en la percepción un poco en general hacia adelante, no solamente en lo interno, sino también en el contexto global. Necesitamos ciertamente de participación de la inversión extranjera, necesitamos también de participación de la empresa privada, pero tiene que haber una suerte de equilibrio ahí, de conjugación de dinámica entre estos dos mundos, entre lo público y lo privado. Y enfrentar de una vez por todas, por lo menos en términos comunicacionales, bien, el hecho de que tenemos que ordenar nuestra casa, por lo menos en este ámbito de lo que significa, digamos, un poco toda la estructura, digamos, tributaria que tenemos como país, porque si no lo hacemos ahora, las señales que hemos estado viendo en los últimos 5 años de la economía es cada vez más limitaciones para hacer cosas por distintas razones sanitarias, de decisiones políticas, bélicas, de relaciones internacionales entre potencias que no quieren realmente, digamos, ver un norte común, y eso sí que nos termina por afectar, creo, nos va a terminar por afectar y va a terminar por resquebrajar esa suerte de blindaje que de alguna forma hemos ido construyendo en esta década, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra al diputado Omar Yujra para cerrar este primer punto del programa. Adelante. A ver, voy a empezar por la definición del modelo económico, social, comunitario y productivo, que es la base de los ingresos que hemos generado durante los últimos años. Tal vez no se entienda a cabalidad el modelo, pero en realidad en el fondo es muy sencillo. Los excedentes que antes se iban al exterior, hoy se lo queda en el país. Los excedentes de hidrocarburos, de minería, de electricidad, incluso de los recursos no renovables, pues esos excedentes se quedan hoy en el país, no se van a manos de las transnacionales como sucedía hasta antes del año 2006. Segundo, ¿qué se hace con esa plata? Esa plata se lo redistribuye, no se lo queda en pocas manos, no se lo queda el Estado, no se lo queda el nivel central, los ministerios, no. Esa plata se redistribuye en dos aspectos principales. Por un lado, la política social, es decir, darles recursos a aquellos sectores que históricamente han estado fuera de la óptica de las políticas de los gobiernos de turno, ¿no? Segundo, la transferencia de recursos a los sectores generadores de empleo. Aquí uno de los eslabones más grandes que tenemos es la inversión pública. La inversión pública que está referida a tres ámbitos principalmente. Uno, la inversión productiva. Dos, la inversión en infraestructura, carreteras, caminos, en fin. Y la inversión social, que es básicamente salud y educación. Este es el modelo, esta es la forma en que hemos trabajado. Y el objetivo grande de este modelo es potenciar la demanda interna, ¿no? Potenciar la demanda interna. Segundo aspecto, en cuanto al tema de la seguridad jurídica que se ha mencionado. La Constitución Política del Estado ya establece de que se respeta la inversión privada, siempre y cuando obviamente sea beneficiosa para el país. Aquí sale un elemento muy importante que lo hemos mencionado ya hace bastante tiempo. Somos un país soberano y por tanto los socios que tengamos tienen que ser pues esos socios, no pueden ser pues patrones, ¿no? Los inversionistas que quieran trabajar con nosotros como país pueden hacerlo, están las puertas abiertas, etcétera, y toda la seguridad jurídica está establecida en la Constitución Política del Estado. Tercero,
se decía que este modelo está en función a la deuda, que nos estamos endeudando mucho, etcétera. Tengo en mis manos también un cuadro. Realmente no sé de dónde sale de que estamos sobreendeudados cuando en este momento el ratio de la deuda externa es 31%. En cambio, en los años 90, para darles una referencia, con el gobierno de Paz Estenssoro la deuda externa alcanzaba el 89%, con el gobierno de Paz Zamora estaba en 78%, con el gobierno de Sánchez de Lozada en 75%, y con el gobierno de Mesa estaba en 64%, es decir, todos los gobiernos de corte neoliberal, la deuda ha estado por encima del 60% en relación al Producto Interno Bruto. Eso es estar sobreendeudado. En cambio, en este momento, la deuda producto está en 31%. La segunda deuda más baja a nivel de la región. Por eso yo no explico de dónde salen esos números. Yo entiendo que no todos manejan la parte económica, pero acá lo interesante, fíjate este gráfico que no lo hace este diputado, es un periódico que lo publica hace tiempo. Bolivia es el que registra una de las tasas más bajas de la relación deuda versus Producto Interno Bruto. Entonces es un elemento que hay que considerar. Segundo, como en el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota. Los resultados del modelo, queramos o no aceptarlo, es de que el año 2005 el 60% de la población boliviana estaba bajo la línea de la pobreza, ¿no? Hemos logrado sacar cerca de 3.3 millones de la pobreza y han subido a la clase de ingresos medios. Eso es un elemento que se ha resaltado a nivel internacional. Querer tapar el sol con un dedo, pues ya me parece que estaríamos rayando solamente en el tema de la demagogia y no enfocarnos de manera objetiva en lo que ha sucedido. En cuanto al tema de la diversificación, mira, el año pasado, en el 2005, las empresas públicas apenas representaban el 4% de los ingresos fiscales. Claro, en ese momento, como estaban las empresas privatizadas, enajenadas, en fin, muchas de esas empresas, yo recuerdo muy bien como técnico esas épocas, veía el clasificador presupuestario, en algún momento les voy a prestar, decía IPFB residual, ENDE residual. Todas las empresas eran residuales. ¿Por qué? Porque eran simplemente oficinas administrativas, no generaban absolutamente nada. Hoy representan más del 37% de los ingresos del presupuesto, y esto es muy importante resaltar. Ahora, en cuanto al tema de la exportación, recientemente hemos visto dos elementos que me parecen importante resaltarlos. Uno, en este momento la industria manufacturera es la que ha repuntado más que incluso los sectores tradicionales. Este es un elemento que no lo están reconociendo, sobre todo gente de la oposición, pero son datos que están ahí. Y también otro elemento es la inversión extranjera directa. Cuando el compañero Evo llegó a la presidencia, se decían que si tenías 2 casas te van a quitar una y una se la van a dar al Estado. Si tenías 2 autos, una se va a quedar el Estado, y una serie de aspectos. Como el indio estaba a la cabeza, no iba a haber inversión extranjera directa, no iba a haber producción, en fin, el colapso total. Resulta ser que durante el proceso de cambio hemos tenido más inversión extranjera directa que en la época donde estaban a favor de la empresa privada. Eso es algo paradójico, ¿no? Hemos llegado a más de $2.000 millones en inversión extranjera directa. Este año, pese a que estamos en una crisis internacional, hay una estanflación a nivel mundial, estancamiento con inflación, a Bolivia está volviendo a llegar capitales extranjeros. Entre el año pasado y más bien el año pasado, el crecimiento de la inversión extranjera directa ha sido más del 76%. Entonces, son elementos objetivos que hay que analizarlos en su plena magnitud. Muy bien, muchas gracias, diputado Omar Yujra. Hemos ingresado sin querer un análisis también económico en el programa, pero que es interesante y que requeriría también otro espacio de específico y de mayor magnitud al programa, que está considerando algunos puntos quizás relacionados. Pero vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Hemos utilizado superabundantemente el tiempo por encima
de la mitad del programa en un solo punto. Vamos a solicitarles ahora sí reducir drásticamente el tiempo de participación a nuestros amables invitados de este fin de semana. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con las movilizaciones callejeras y posibles escenarios de conflictividad. Iniciamos con usted, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis, pero voy a hacer un minutito así muy rápido, algún punteo de algunas cosas para seguir desmontando mitos de este maravilloso modelo plural comunitario. Primero, que la deuda. Bueno, han recibido un país casi sin deuda. Eso fue una lucha del movimiento Jubileo, y Bolivia tuvo lo que se denominó el programa HIPIC, que hacía que la deuda que tenías que pagar la invertías en los sectores sociales, particularmente de salud, educación, a través de los fondos de inversión. O sea, Evo Morales ha creado su propia deuda. En cambio, la deuda del pasado era deuda acumulada, que de gobierno en gobierno se iba acumulando la deuda, además después del desastre que han dejado las dictaduras, y que recientemente, o que por lo menos el año 94 y 96, vino el proceso de amortización de deuda, es decir, de no de mora de deuda, sino de reducción, y finalmente se aprobó la condonación de la mayor parte de la deuda. Segundo, sustitución de importaciones. Eso no ha funcionado en el mundo, eso es lo más arcaico que puede haber, eso está clavado en la década de los 50 del siglo pasado. Queremos sustituir importaciones, y en Bolivia el 90% de las cosas es importado, o sea, qué autoengaño, ¿no? El gobierno, como el gran papá, tiene el manejo de los recursos, es el gobierno nacional, maneja casi el 80% de los recursos y deja a todo el país, ¿no? Por eso no quiere pacto fiscal, por eso no quiere censo, por eso no quiere que empiecen a funcionar las autonomías, por eso odia el vigor autonómico, y además que esto viene aparejado también al surgimiento de líderes. Y entonces, claro, maneja la billetera del país y deja 339 gobiernos municipales, 9 gobernaciones, 14 universidades con el resto. Absolutamente hiperpresidencialista e hipercentralista, siendo que la Constitución, como tanto mencionamos la Constitución, sería bueno pues empezar a aplicar la Constitución y no violarla sistemáticamente. ¿Hay que potenciar la demanda interna? Sí. ¿Hemos tenido la reducción de la pobreza? Sí. ¿Hemos hecho una redistribución? Sí, pero ¿hemos logrado realmente ampliar la base productiva y diversificar la economía? O sea, tener empresas del Estado, eso significa diversificar la economía, muchas de ellas absolutamente deficitarias, además de deficitarias con márgenes de corrupción elevadísimos. El Estado se ha convertido un agente competidor más. Y paradójicamente, hoy por hoy que necesitamos reactivar la economía, tiene fobia contra los agentes económicos privados, por supuesto, con esta lógica de bonos por aquí, bonos por allí, y además doble aguinaldo. No hemos logrado reducir la informalidad de la economía, pero además de eso, siempre el anclaje sindical que defiende a una mínima parte de los bolivianos, porque más del 80% se autosustenta como puede. Entonces no hay un modelo realmente del que se pueda en esencia decir, caramba, qué maravilla, ¿no? Claro, lo que pasa ahora, que vamos a entrar al siguiente punto, es que acabó la plata. Ya no se puede hacer este dispendio. Y entre otras cosas, un agente político es la administración pública. De 32.000 millones de bolivianos, ahora estamos en más de 130.000 millones de bolivianos. Eso es lo que ha crecido la administración pública en el país. Y por eso, ahora que se activan las demandas sectoriales, porque pareciera que esto es una cuestión de protesta igual a desestabilización. Camacho es igual a Santa Cruz. Los médicos son unos golpistas sediciosos y que debe ser su deporte pues estar siempre en contra del gobierno. Y si nos ponemos a ver los resultados y la forma en la cual está todo nuestro sistema de salud, por ejemplo, es realmente raquítico. Y como no se permite además que los recursos a través de un pacto fiscal se redistribuyen adecuadamente, el problema radica en que no es sustantivo
el que te asignen o te transfieran competencias, sino lo importante es cuánto poder tienes para poder ejercer esas competencias. Entonces en Bolivia lo que se ha hecho es la ley marco de autonomías, se han creado competencias, aparentemente hay una descentralización, pero esto no ha venido con dos cosas que deberían suceder para romper con el hiperpresidencialismo y romper también con el centralismo, o con el hipercentralismo. La desconcentración del poder ejercer las competencias, y segundo, la descentralización fiscal. O sea, poder y platita es lo que no ha llegado a las regiones. Entonces las regiones no han desarrollado expertise absolutamente casi en nada. Y tampoco las regiones han desarrollado una vocación autonómica. Y esto es culpa de las regiones, porque las regiones no tienen realmente en Bolivia una vocación autonómica. El país, en la Constitución dice que tenemos un régimen de autonomías, pero en la práctica es un país que sigue razonando por el Estado, contra el Estado, con el Estado, y el Estado significa el gobierno nacional, porque no se ha logrado internalizar de forma adecuada la descentralización fiscal y la desconcentración del poder. Como estamos en un momento que aparentemente empieza a subir la tensión y cada vez se están sumando más sectores, yo creo que no es precisamente lo más inteligente empezar a generar este tipo de acciones de bolivianos contra bolivianos. O sea, ya se ha instaurado ahora de que hay una marcha de protesta y hay una marcha que va y la sofoca. O sea, bolivianos contra bolivianos. Y la policía cuidando de que no hagan destrozos y cuidando además de que eventualmente si hay algún desmán excesivo recién paralizan. Pero como la policía ya no cumple su función de preservar el orden, porque más bien se ha institucionalizado la política de sofocar al que protesta, cosa que es un derecho constitucional. Entonces ahora estamos entrando, yo creo que en una lógica muy peligrosa, en una lógica de confrontación de bolivianos con bolivianos, y además de una falacia, el querer asociar al señor Luis Fernando Camacho con Santa Cruz. Yo creo que el señor Camacho está muy lejos de ser un verdadero líder cruceño que pueda enarbolar y hablar por Santa Cruz. Eso de pensar que Santa Cruz es el comité cívico, siendo que Santa Cruz es el motor del desarrollo de este país, el crisol de la bolivianidad, hace más de 20 años le ha arrebatado a la paz, el lugar donde viven y conviven bolivianos de todo el país, que van a Santa Cruz no porque les gusta el calor, sino porque es una tierra de mayores oportunidades, donde algunos departamentos se han convertido en expulsores y otros pues abren sus puertas precisamente para ampliar este mundo de oportunidades. Reducir a todo esto a un movimiento cívico cruceño desestabilizador, creo que no es una lectura adecuada, porque finalmente lo único que están generando es que la reacción sea cada vez más corporativa. Y los cruceños, porque este punto que estamos tocando tiene que ver con el incremento, la escalada de la conflictividad, al final están empezando a ganar mayor adhesión popular por el hecho de que se han constituido y fueron desde un principio algo así como un bastión de resistencia. Es verdad que históricamente ahí estaban insertas las grandes élites del país y las oligarquías. Pero ¿qué tenemos en la actualidad? Otras élites. O sea, ha habido una sustitución de élites. Y ahora se sigue hablando como si fuera una campaña política, ¿no? Las élites, las oligarquías, los ricos, el capital transnacional, cuando en el fondo ya están 15 años, hay una nueva élite, hay una nueva oligarquía, hay nuevos ricos, tienen toda su trayectoria, y ya no estás en un momento de ofrecer como una quimera algo que ya has demostrado que tiene los mismos problemas estructurales del pasado. Y seguimos siendo un país altamente confrontado y lamentablemente no hay ese liderazgo que espera el país para empezar a poner paños fríos a una situación que nos está llevando realmente a una confrontación innecesaria en un momento en que necesitamos más unidad, no a nivel partido como el MAS, sino a nivel bolivianos.
Bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa, tomando en cuenta lo que se ha mencionado? Además, en este segundo punto, ¿cuáles son sus criterios? Sí, a ver, dos temas me llaman la atención de esta suerte de construcción, digamos, si quieres, o del escenario conflictivo con el cual hemos terminado la semana, ¿no? Y probablemente empecemos la siguiente semana. El primero, que tiene que ver con una suerte de discusión mediática en la opinión pública en general de una idea que es bien aparente, pero además al mismo tiempo encubre, creo, una agenda, incluso hasta de discriminación, que tiene que ver con quiénes tienen derecho a la protesta, ¿no? Cuando son sectores sociales vulnerables de abajo, estos están enmarcados comunicacionalmente de una manera, y cuando son sectores, digamos, que pertenecen a la clase media, a los sectores más urbanos, están enmarcados, digamos, en otra dimensión. Gran parte de eso, lamentablemente, creo, la responsabilidad de eso, la tienen los medios de comunicación. No voy a decir el nombre del medio de comunicación, pero hay titulares que espantan. Por lo siguiente, si se habla, por ejemplo, de enfrentamientos que provocan grupos masistas en contra de una marcha pacífica de personas, ¿no? O sea, a ver un ratito. ¿Por qué hacemos esos encuadres? Es decir, ¿por qué se hacen esos enmarques comunicacionales para dividir otra vez, digamos, la vida de los bolivianos entre los bárbaros y los civilizados, si quieren? Y cito textualmente lo siguiente del señor Luis Larrea. Es textual. Está eso en diversos canales de televisión. Han salido las hordas a enfrentar a los ciudadanos y a los profesionales. Otra vez, o sea, ¿cuál es la necesidad y cuál es el objetivo? Pero hay un objetivo ciertamente político ahí, de decir, bueno, hordas versus ciudadanos versus profesionales. Y eso sinceramente no contribuye en nada, pues, a una suerte de, ya aunque tuvieran, digamos, una reivindicación como colectivo o como sociedad a la que quieren representar, digamos, legítimo, confrontar, digamos, el discurso de esta manera, creo que sinceramente no le hace ningún bien absolutamente a nadie, ¿no? Y ahí de entrada, o de fondo más bien, la segunda cosa, que igual un poco uno va un poco intentando escarbar, es ¿cuáles son las demandas que tienen estos sectores que se empiezan a movilizar, ¿no? Los médicos se movilizan de una manera, creo yo, con una reacción tardía, porque querían reaccionar a una supuesta persecución política a su máximo dirigente, cuando él tenía fundamentalmente, digamos, un proceso privado, de carácter privado, digamos, familiar, que había, digamos, una suerte de percepción y además, algunos puntos respecto de los operadores de justicia no estaban haciendo bien las cosas sobre lo que él realmente merecía ser tratado en justicia, sí, pero otra vez el enmarque y el encuadre era, no, esta es una persecución, digamos, al señor Luis Larrea. Segundo, se deslinda de toda responsabilidad de la gestión pública del señor Camacho por no asistir al tema del Consejo Nacional de Autonomías y por no tocar hasta la semana anterior el tema de la pandemia seriamente. Recién se sentó con el ministro de Salud la semana anterior. ¿Cuánto tiempo llevamos en pandemia? Recién se sienta, y cuánto tiempo él más bien lleva, como autoridad pública, y recién se sienta a hablar con el ministro de Salud para articular políticas que tienen que ver con la atención de la pandemia. Se desliga o se intenta deslindar de esa responsabilidad para decir, no, es que hay persecución política en contra del señor Camacho y lo que se quiere es postergar el desarrollo cruceño, ¿no? Y el CONADE, que también tiene su propia agenda. Es decir, aquí todos los actores, y eso me parece incluso hasta más peligroso en algún momento,
todos los actores que salen a la palestra pública últimamente en movilizaciones y en protestas, pero absolutamente todos, tienen unas agendas que están muy unidas a unos intereses muy particulares y muy poco predispuestas a dos cosas. Primero, a generar movilización en torno a una ilusión de algo. No, lo que aquí se quiere es más bien es empezar a generar una suerte de movilización, pero en torno a sentimientos negativos, porque de lo que se trata es de confrontar el uno con el otro, contra el otro más bien, perdón, de eso se trata. Y segundo, no se trata aquí en el fondo absolutamente, para nada, de buscar una utopía. No es para nada el momento de la búsqueda de utopías, ¿no? Y eso nos está, a mi juicio, eso nos está llevando a un escenario que de alguna forma nos va a devolver otra vez al 2019, pero con posiciones completamente distintas respecto de las que habían pasado en ese momento, ¿no? Por eso tenemos la reacción además muy rápida de parte de las autoridades del ministro de Gobierno, por ejemplo, con el tema de ese grupo, ¿no? El de la Resistencia Civil La Paz. Porque ciertamente, digamos, eso forma parte de un escenario en el que sabemos que eso no tiene que volver a pasar en el país. Es decir, grupos que se organizan, que se autoorganizan y que están equipados y que están de alguna forma armados, no pueden existir en el país, porque hay alguien aquí que tiene que mantener el orden, y mal que bien es la policía, ¿no? Y no hay otra institución que se pueda encargar de hacer esto, ¿no? Entonces lo que yo veo para la siguiente semana, por lo menos, es probablemente un escenario que va a terminar por seguir construyendo esos marcos comunicacionales de los buenos contra los malos, pero ahí los buenos son además tipos preparados, educados, civilizados, y los malos son más bien los bárbaros, los que no saben ni leer ni escribir, y los que no quieren, digamos, el desarrollo para el país. De verdad eso nos está devolviendo a un escenario que creo que nadie quiere volver a repetir, a no ser que a alguien le guste, digamos, la lógica belicosa, pero realmente, por mi parte, por lo menos así, no creo que sean las cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice usted en este segundo punto, diputado Mario Ujra, con el añadido además de que muchos dicen no existen lecturas, obviamente subjetivas de lo que puede ocurrir, pero intentando buscar los hechos reales en la movilización del pasado jueves, lo que ha ocurrido, independientemente de si esto es bueno o malo, tienen motivaciones positivas o negativas, motivaciones desestabilizadoras o de defensa de la democracia, independientemente de esos criterios, hubo una marcha de un colectivo que fue obstruido por otro grupo de personas, ¿no es cierto? Es decir, un grupo de personas se organizaron, obstruyeron la continuidad de una marcha. Se usaron y se pudo evidenciar elementos de violencia, pero también incluso la detonación de algunos cachorros de dinamita. ¿Cómo se puede dar lectura a ese aspecto? ¿Qué cree que vaya a suceder más adelante, tomando en cuenta el paro del lunes en Santa Cruz, y hacia adelante también lo que pueda ocurrir? ¿Puede crecer el nivel de conflictividad o por el contrario es algo artificial? A ver, antes de entrar a la pregunta, no quiero dejar pasar un elemento. En cuanto al tema de las empresas privadas, la Constitución es claro que se respeta la empresa privada. Por esa razón, la base empresarial en el país, de 60.000 unidades que había en el 2005, en este momento sobrepasan las 330.000 unidades empresariales. Esto es algo importante a resaltar. Y segundo, las utilidades de las empresas privadas se han multiplicado por 4 los últimos años. En cuanto al tema de lo que está sucediendo, yo creo que acá hay un afán de crear una cortina de humo ante una ineficiencia, ante una ineptitud de un gobernador. Decir que Fernando Camacho no es comité cívico es desconocer de dónde viene pues el señor Camacho, ¿no? Pese a ser hijo de empresario, pues ha salido a la palestra precisamente por las movilizaciones que ha generado en el comité cívico de Santa Cruz. Pero acá yo creo que hay que hacer un análisis más profundo. Después del 2005, la mayoría de los partidos tradicionales
empiezan a mimetizarse en organizaciones ciudadanas y se atrincheran principalmente en comités cívicos. Ese es un primer punto que hay que analizar. Porque en este momento, por ejemplo, la oposición que tenemos en la Asamblea Legislativa son agrupaciones ciudadanas, no son instrumentos políticos, no son verdaderos partidos políticos. Y ante eso hay referentes, algunos referentes regionales, en este caso el señor Camacho, que hizo la prueba para candidatear a la presidencia. Desde luego le fue peor que la guerra, porque no hay pues propuesta seria para el país en cuanto a desarrollo, en cuanto a calidad de vida, etcétera, ¿no? En realidad ninguna de las dos asociaciones ciudadanas o políticas en este momento le han presentado una alternativa a lo que nosotros hemos mostrado al país. Por esa razón nosotros hemos ganado con más del 55%. Entonces, en un escenario donde se ha generado nuevamente estabilidad económica, nuevamente estabilidad social, después de un año 2020 bastante conflictivo, finales de 2019, 2020 bastante conflictivo, y viendo que otra vez se está realizando gestión, la gente otra vez está pensando no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. Y eso la gente hace cuando hay certidumbre, cuando hay oportunidades, cuando hay estabilidad. Y como al frente no hay ninguna alternativa, no hay ninguna propuesta para que ellos puedan tener una palestra en tema político, desde mi punto de vista, se van hacia los medios de comunicación, no solamente a hacer show mediático, sino también a hacer algunos elementos que más van ligados al tema de la desestabilización. Y obviamente tratando de tapar una ineptitud. En este momento el señor Camacho es el peor de los gobernadores a nivel de inversión pública. Al primer semestre apenas se ha ejecutado el 9%, ¿no? Yo no sé las hermanas de Santa Cruz, qué obras importantes ha entregado el señor Camacho durante más de un año que está en función de gobernador. ¿Qué proyectos le ha dado a Santa Cruz? ¿Qué es lo que le está ofreciendo en realidad a Santa Cruz? Creo que lo que están haciendo es más esa lógica que también lo repercuten sus asambleístas en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, show mediáticos, no hay ninguna propuesta, y bueno, ante esa ida y venida pues tienen que entrar por otro lado. Yo creo que esa es la única, entre comillas, fortaleza que pueda tener el señor Camacho en el sentido de querer tomar la palestra mediática a través de movilizaciones, porque estamos viendo que como gobernador no está mostrando absolutamente nada de gestión. Segundo, en teoría esto inicia por el tema del censo, pero hasta ahora el señor Camacho y sus correligionarios no han dado respuesta del por qué no ha querido venir a la ciudad de La Paz. En su momento, para traer una carta, ha hecho semejante parafernalia, ha tomado un vuelo charter, ha hecho diferentes actividades hasta de tipo de inteligencia, pero cuando es una autoridad electa para venir a discutir un elemento muy importante como es el tema del censo en el Consejo Nacional de Autonomías, no se aparece, no trae una propuesta, ¿no? Puede ser que sea ineficiente y no sea capaz, pero por lo menos traer su discurso político y pues enfrentarlo en lo que corresponde, democráticamente sentados en una mesa contrastando ideas, pero no lo hace. Prefiere atrincherarse en su modo en el que él conoce, y bueno, ahora quiere entrar nuevamente a generar inestabilidad en el país. Ahora, creo, para evitar siempre no están presentes las personas y haciendo las veces de abogado del diablo, bueno, recordemos que él tenía una convocatoria del Ministerio Público, ¿no? Que pocas horas antes se había suspendido la declaración que debía brindar sin que oficialmente se habría cerrado. Bueno, eso era lo que explicaban ellos, ¿no? Por ejemplo, perjudicaron de manera premeditada, poniendo en la misma fecha ambas actividades, ¿no? De todas maneras, él es una autoridad electa. Desde allá podía haber dicho cuál era su parecer en cuanto a este tema tan crucial para todas las bolivianas y bolivianos. No lo hizo. En esencia ese es el tema. No hizo su labor como autoridad a la cual ha sido convocada y por la cual ha sido elegida.
Entonces ahora tratar de llevar esa posición a las calles creo que es antidemocrático y trata de entrar en una cortina de humo a la ineficiencia e ineptitud que están mostrando en materia de gestión. Creo que no es bueno, sin lugar a dudas, para todo el pueblo boliviano, pero principalmente para Santa Cruz. Por día paralizado, Santa Cruz pierde más de 30 millones de dólares. Si hablamos de que Santa Cruz es un departamento que produce, que genera ingresos, etcétera, etcétera, ¿por qué en un momento donde todas y todos los bolivianos estamos queriendo salir de la crisis, estamos generando políticas para la reactivación, para la reconstrucción económica, por qué en este momento, por una lógica exclusivamente política, quiere dañar a la economía del departamento de Santa Cruz? Es algo que nosotros no podemos entender. Y por tanto, reitero, acá creo que el señor Camacho quiere encontrar un poco de protagonismo ante esa falta de eficiencia, de gestión, de falta de propuestas. Muy bien, le agradecemos al diputado Mario Jura por dar cuenta también de este segundo punto en el programa. Rápidamente nos vamos al último punto. Si tienen alguna consideración sobre el segundo, muy brevemente lo pueden hacer, pero por la premura del tiempo vamos a considerar el último punto que tiene que ver con la polémica precisamente alrededor de la decisión de postergar el censo de población y vivienda. Por el tiempo lo manifestamos simplemente a 4 minutos a lo sumo por participación, por favor. Don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Voy a tratar realmente de ser muy concreto y circunscribirme a esos 4 minutos. Yo creo que este tercer tema está ligado al segundo tema, porque este momento de tensión social y que está generando una articulación de instituciones en Santa Cruz es lo que está irradiando también para que fuerzas políticas y otras organizaciones empiecen a generar un cuerpo, y a nivel nacional el tema del censo se ha convertido en algo así como una bandera que está generando obviamente alguna acción corporativa. Pero claro, si uno se pone a pensar en términos estrictamente técnicos, primero que hay una ley que establece que cada 10 años tiene que haber un ejercicio censal, y sobre todo cada año que termine en 0, o sea, 2010, 2020, 2030 y 2040, cosa que ya se ha incumplido porque el 2010 no hubo censo y hubo el 2012. Uno se pregunta, cuando escucha a las autoridades que decían que prácticamente todo estaba listo y que el censo se iba a realizar, bueno, se supone que cuando uno tiene una postergación es en función de cuánto avance se tiene en la preparación o planificación del proceso. Si falta un 20%, pues eventualmente podrías postergar unos 3 o 4 meses. Pero si postergas 2 años, quiere decir pues que estamos casi en 0% de planificación. Entonces, esta decisión, que no ha obedecido a ninguna cuestión técnica, sino a una reunión donde han recibido la demanda de los gobernadores para que se postergue, y entonces eso trata de dar una legitimidad a una decisión absolutamente política que nos hace ver que en el fondo no hay realmente una voluntad de querer llevar adelante un proceso censal. Otro aspecto que se introduce frecuentemente en esto es quién gana, quién pierde, ¿no? O sea, se habla mucho del censo en función del ganar o del perder, y que algunos van a ganar y otros van a perder. Y se utiliza una lógica regional o una lógica departamental, haciendo mención a que unos departamentos ganarían y otros departamentos perderían. Y no se trata de los departamentos, no se trata del territorio, se trata de que si hay un desplazamiento de bolivianos que se van de un departamento a otro departamento, son esos bolivianos a los que les asiste todo el derecho de tener también una parte de lo que le corresponde de la distribución equitativa del presupuesto, lo que dice el diputado, ¿no? Esa redistribución tiene que llegar con equidad. Bueno, si 300,000 paseños se han ido a Santa Cruz, no es que Santa Cruz va a ganar, sino que esos 300,000 paseños tienen todo el derecho de recibir la cuota que les corresponde, y entonces no es que pierde la paz, sino que la redistribución se tiene que hacer en ese sentido. Y este es el problema también, porque se está razonando mucho en función del ganar-perder,
cuando en realidad el censo nos tiene que dar una radiografía más que una fotografía de equidad. Pero como esto está vinculado a un eventual pacto fiscal que no va a llegar milagrosamente por el censo, porque eso es una decisión política, y está vinculado también eventualmente a escaños, en el fondo es mucho más profundo que eso. Es una cuestión de equidad, es una cuestión donde los bolivianos, además, para las políticas públicas tienen que tener una cartografía que les permita tomar decisiones en tiempo oportuno. Si tuviéramos una cartografía, por ejemplo, actualizada, problemas como el tema del COVID serían mucho mejor confrontadas, porque sabríamos exactamente dónde está la concentración poblacional, dónde está específicamente el mapeo del país en función a las manchas urbanas, dónde se ha vaciado, y todo este tipo de políticas de prevención de riesgos serían altamente contributivas a que tengamos un gobierno mucho más eficiente. Pero todo se politiza, y como todo se politiza, finalmente nos tenemos que aguantar en no poder conocer la realidad del país, que debería venir con un censo absolutamente transparente y un censo que permita la participación de todos los actores. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice usted, don Marcelo Arequipa, para ir cerrando el programa? Sí, José Luis, mira, creo que ya había semanas antes de que se hiciera el anuncio de la postergación oficial en el Consejo Nacional de Autonomías, ya había una suerte de consenso de parte de lo que yo denomino como el bloque de oposiciones políticas, ¿no?, para su postergación también. Y eso está recogido, ¿no?, en diferentes autoridades políticas. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, hablando de que aunque la ley lo determinara así, los plazos no iban a dar y que era mejor postergar el censo. El senador Rodrigo Paz diciendo exactamente lo mismo, que los plazos igual no iban a dar y que era mejor postergarlo. Y luego viene la reunión del Consejo de Autonomías y por criterios territoriales y climatológicos, Ben y Pando, sus gobernadores respectivos, manifiestan la idea de que sería mejor igual postergarlo, ¿no?, porque a fin de hacerlo en el último trimestre del año, pues eso trastoca un poco el tema de la migración interna que ellos tienen, la zafra, el recojo de la castaña, ¿no?, etcétera. Y en el caso de los alcaldes, está presente, claro, esta idea de no hay cartografía oficial todavía, no se puede terminar por cerrar este tema, y luego, por tanto, a nosotros que vivimos, por ejemplo, aquí en La Paz, nos preocupa muchísimo de una vez tener los límites territoriales claramente definidos entre lo que es La Paz, el Alto Mecapaca y el Chucalla. Entonces, hay una serie de temas que son entre técnicos y políticos que han hecho, digamos, un poco al criterio de decidir, postergar el censo, y creo que es una decisión finalmente responsable. Ahora, se tiene que entrar en un proceso de negociación, y el proceso de negociación implica, ¿esperamos hasta el 2024 o es posible hacerlo en términos técnicos y políticos el año 2023? Pero ese es un proceso posterior a esta decisión que ya está, digamos, establecida, que creo que no se agota. Entonces, lo que tienen que hacer, creo, ahora todos los actores es justamente eso, es decir, venir a las reuniones en las cuales ellos son convocados y negociar, ¿no?, establecer sus criterios y negociarlas. Lo que va más bien en contrasentido a este principio que acabo de decir es quedarse donde estás y desde ahí gritar y decir, bueno, voy a hacer paro y movilización, sin antes haber agotado la vía de la negociación. Creo que es bien importante que en el país los actores políticos hagan su trabajo, y hacer su trabajo es negociar con los otros actores políticos. Si no hacen eso, la vía del atajo es muy fácil, es muy sencilla, y es convocar, ¿no es cierto?, a un cabildo y ponerte tu gorrita, subir, digamos, a una plaza y decir que quieres paralizar el lugar en el que estás. Creo que esa no es, sinceramente, digamos, un poco la construcción de lo que necesitamos como país. El oficialismo y la oposición y la ciudadanía en general, creo que, y sobre todo la ciudadanía en general, ha ido construyendo una idea, que es, para todas estas decisiones importantes se necesitan consensos. Dado que hay un clima por lo menos favorable para el consenso sobre el tema del censo, ¿por qué no construirlo?
y construirlo, pero en base a negociación, otra vez, a negociación política, que creo que es la única forma por la cual vamos a poder terminar por dilucidar este tema de el 2023 o el 2024, pero de una vez ya saber, digamos, con claridad por dónde estamos yendo, ¿no? y a dónde estamos apuntando. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Finalmente, el diputado Omar Yujra, con un elemento, bueno, es importante la figura del diputado, el presidente de la Comisión de Planificación y quizá uno de los hombres más importantes en el ámbito económico. Cuando se habla de este último punto, para cerrar, diputado, sería pertinente, ¿es posible, a la pregunta de la REF, es posible hacer el censo en el 2023 desde el punto de vista técnico? A ver, un elemento muy importante para entrar a esto. Cuando salía este tema, hay una contradicción en la oposición principalmente. Cuando salía este tema, se dijo que se va a hacer para noviembre del 2022. Inicialmente ellos fueron los que estaban pidiendo que se realice el 2022. Luego de unos meses, varios voceros de la oposición salieron a decir que no, que se postergue, ¿no? Y luego, ya con esta decisión del Consejo Nacional de Autonomía, dicen no, que se haga nomás el censo rápido. Hay una contradicción porque no sé si en la parte política es claramente entendida. El censo que vamos a llevar adelante es el 12º en toda la historia del país, y no precisamente se han realizado censos cada 10 años, ¿no? Hemos tenido censos donde ha habido hasta 50 años de diferencia. Lo que sí hay que entender es que el censo es un elemento, es una herramienta, es una actividad netamente técnica, que no debería tener componentes políticos en el desarrollo tanto precensal, censal y poscensal. Lamentablemente hubo bastantes matices de partidos políticos de oposición, bueno, agrupaciones ciudadanas de oposición, donde señalaron algunos elementos que querían incluir, y obviamente esto tenía ya un atisbo político que estaba manchando las actividades del censo. En la Asamblea Legislativa, en base a toda la preocupación de la ciudadanía, nosotros hemos llamado, por un lado, a una petición de informe oral y luego a una interpelación a la ministra inicialmente y luego al ministro de Planificación del Desarrollo, para ver cómo se estaba desarrollando el cronograma, cómo se estaba desarrollando el tema del financiamiento, en fin, toda la hermenéutica del censo. Habíamos visto que se estaba desarrollando conforme se estaba teniendo planificado. Sin embargo, de por medio estaba precisamente estos atisbos políticos que estaban tratando de empañar. Por darte un ejemplo, había alcaldes que estaban mezclando la lógica de catastro con cartografía, ¿no? Tratando de meterle a la cabeza de la población de esos municipios de que era lo mismo, y en realidad no. Entonces, ese tipo de elementos políticos estaban tratando de manchar la actividad del censo. Incluso, por otro lado, tratando de meter otros elementos que no venían al caso, incluso por recomendaciones de calidad, de parámetros internacionales de calidad en cuanto al desarrollo de los censos, que dicho sea de paso, este está acompañado con cerca de 9 organismos internacionales que no solamente están apoyando la capacitación, sino también el tema del financiamiento para precisamente tener los estándares internacionales como se hace en más de 130 países. En esa lógica, nosotros habíamos visto de que el censo de población y vivienda tiene un objetivo claramente identificado, que es el de establecer estadísticas de la población para realizar políticas públicas en el mediano y largo plazo. Lamentablemente, esto se ha manchado con un tema político. Por eso es que cuando se lleva este tema al Consejo Nacional de Autonomías, que me parece pertinente, se toma la decisión consensuada,
¿no? Con los 8 gobernadores que están ahí. Y dicho sea de paso, durante la discusión hubo gobernadores que planteaban que se haga el 2023, plantearon que se haga el 2023, sin embargo, después de toda la discusión, consensuaron de que se lleve esto a 2024. No fue una de 2023. pero se tomó una decisión precisamente por todos estos elementos. Hay un tema de límites, hay un tema de cartografía, hay un tema de que las alcaldías, sobre todo, tienen que tomar conciencia de que esto es un elemento netamente técnico. Por eso te decía, hay alcaldes que han tratado de matizar catastro con cartografía, y eso no corresponde. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Omar Yujra. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana: al politólogo Franklin Pareja, también a Marcelo Arequipa como politólogo, y finalmente al diputado Omar Yujra. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.